Dios te bendiga en esta hora. Bendiga a cada uno. Gracias al Señor. Un abrazo fuerte. Gracias al Señor. En este día quiero compartir con ustedes otra palabra. Gracias al Señor. Y esta palabra se encuentra en Juan 9, capítulo 9, versos del 1 al 7. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Oremos. Amantísimo Dios, Padre celestial, Señor, te doy gloria y te doy honra porque solamente tú te la mereces. Señor, gracias por esta palabra. Señor Jehová, te pido, Señor amado, que haga el trabajo con el propósito del que tú le has enviado. Señor, bendice a cada uno de mis amigos, de mis hermanos, Señor Jehová, que a través de estos medios, Señor Jehová, ellos pueden recibir esta palabra, Señor Jehová. Sé tú trabajando en cada uno de ellos. Dale fuerza, Señor Jehová. Aleluya, Padre amado. Y yo, Señor amado, me encargaré de darte a ti la gloria y de darte a ti la honra. Te lo pido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Este mensaje le he puesto por tema: manteniendo y caminando sobre una palabra. Manteniendo y caminando sobre una palabra. Cuando hablamos de mantenimiento, hablamos de algo que necesita estar en vela cada momento y no descuidarlo. Cuando hablamos de mantenimiento, de mantener, le voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros tenemos un vehículo, toda persona que conoce de vehículos sabe que el carro necesita un mantenimiento, el carro necesita mantener el aceite en el nivel que tiene que estar, necesita mantener la goma a cierta en cierto nivel de aire, necesita la gasolina, necesita los frenos, necesita un mantenimiento, una vela constantemente. ¿Por qué me refiero a eso? ¿Por qué? Porque esto es algo que si se descuida, pues verdaderamente no puede cumplirse el trabajo por cual fue hecho. Lo mismo yo te digo a ti, tú tienes que mantener una palabra que está declarada sobre tu vida, una palabra que fue declarada de parte de Dios, y si tú no mantienes esa palabra, pues no puede ejercer el propósito al cual Dios las ha enviado a tu vida. Amén. Yo quiero que tú mantengas esa palabra. Mantenimiento, mantener. ¿Cómo tú puedes mantener una palabra? Pues hoy vamos a ver cómo podemos mantener esa palabra que Dios ha declarado. Cuando hablamos, ¿cómo yo voy a mantener una palabra? Fácil. Una palabra es cuando usted se dice en sí: tengo que ir a la tienda. Ya hay una palabra declarada. Usted está manteniendo esa palabra. Usted va caminando sobre esa palabra. ¿Por qué decimos caminar sobre una palabra? Porque usted está caminando sobre un pensamiento que usted dijo antes de actuar a lo que usted va a hacer. Amén. Usted va caminando y diciendo: voy hacia la tienda. Usted va caminando sobre esa palabra. Me refiero, cuando nosotros mantenemos y caminamos sobre una palabra, Dios ha declarado una palabra sobre su vida y usted está caminando sobre esa palabra. Amén. Yo quiero hablarles de este verso, gloria sea al Señor, que pude ver el Señor ministró a mi vida, amén, y quiero compartirlo con ustedes, amén. Siloé significa ser enviado, amén. Saluda o dile a uno de tus hermanos que está alrededor: yo soy enviado, amén. Cada cual se tiene que decir: yo soy enviado, amén, y voy caminando sobre una palabra. Dilo fuerte: soy enviado y voy caminando sobre una palabra, amén. Gloria al Señor. El ciego que salió para el estanque de Siloé
lo más que me llama la atención, que los discípulos son los que están hablando con Jesús. Amén. Entonces, cuando vemos que Jesús anteriormente él había sanado ciegos, pero mira la diferencia entre este ciego a los otros. A los otros él habló y la vista y recibieron la vista. A otros le puso la mano encima y recibieron la vista. Pero este me llamó la atención porque él fue enviado. Amén. Y cuando tú eres enviado, simplemente nosotros tenemos que caminar sobre una palabra. Lo más importante es creyendo, amén, que esa palabra va a ser, aleluya, hecha en el nombre de Jesús. No importa los obstáculos, porque mira la situación donde está el ciego. El ciego es una persona, pues obviamente, que no ve. Amén. Entonces él va enviado al estanque de Siloé. Yo me imagino que ese ciego, durante esa trayectoria a lo que él llegaba al estanque, él se tropezó. Él tuvo dificultades para llegar al estanque de Siloé, pero él se propuso de llegar al estanque. Él iba caminando sobre una palabra. A lo mejor se cayó, a lo mejor tropezó, a lo mejor hubieron muchas dificultades donde a él se le hizo difícil llegar al estanque de Siloé, pero él no pensó en los obstáculos. Él no se detuvo en cada obstáculo que él tuvo para poder llegar al estanque de Siloé. Dice la Biblia que él fue y regresó viendo. Él fue caminando sobre una palabra. Él dijo, no, yo voy a llegar. Yo me imagino que él se cayó, él se levantó y siguió caminando. Él tuvo obstáculos. Él tuvo, gracias al Señor, cosa que detuvo por un momento, por unos instantes, que él prosiguiera a llegar al estanque de Siloé, pero nada de eso lo detuvo. Tú y yo no nos podemos enfocar en los problemas, en las situaciones, sino tú y yo tenemos que mantenernos enfocados y caminando sobre una palabra. Si Dios declaró una palabra sobre tu vida, créeme lo que se va a cumplir, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Simplemente quien impide que esa palabra se cumpla eres tú, soy yo. ¿Por qué? Porque dejamos de caminar, dejamos de hacer, dejamos de mantener, aleluya, esa palabra que está declarada sobre nuestra vida. Hay una palabra declarada. Ahora hay un trabajo que tú y yo debemos de hacer. Amén. El ciego caminó y dice la Biblia que regresó viendo. Amén. Eso era un gozo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque él está de todos los obstáculos que estuvo en el camino, pero la palabra se cumplió. Amén. Tú y yo tenemos un trabajo. Tú y yo tenemos una tarea que nosotros tenemos que seguir caminando sobre una palabra que hay sobre tu vida. Hay un ministerio, aleluya, hay una obra que Dios ha puesto en tus manos. Sigue caminando, no importa los obstáculos. ¿Por qué? Porque Dios ha declarado una palabra sobre ti y tú y yo tenemos que caminar sobre ella. Y si Dios habló, se va a cumplir. Dios sabía los obstáculos que iban a venir. Dios sabía todo lo que iba a oponerse en el camino para que esa palabra no se pueda cumplir. Amén. Porque usted sabe que cuando Dios declara una palabra sobre tu vida, el diablo se va a levantar para que esa palabra no se cumpla, para que ese objetivo no pueda cumplirse en tu vida, en mi vida. Amén. Tú y yo no nos podemos dar por vencido. Tenemos que seguir caminando. Tenemos que seguir, aleluya, caminando en fe en esa palabra. Gloria sea al Señor, que el Señor ha declarado sobre nuestra vida. Amén. No importa las veces que tropieces, no importa las veces que tú caigas, no importa los obstáculos que tengas, sino lo importante es llegar. Gloria al Señor, aleluya, es llegar. Porque cuando llegues, aleluya, tu vida no va a ser igual, aleluya, tu vida va a ser diferente, aleluya, vas a ver, aleluya, la obra de Dios, vas a ver la manifestación de Dios, vas a ver lo que Dios ha prometido sobre tu vida. Imagínate si el ciego, aleluya, se había regresado y había dicho, Señor, es muy difícil, Jesús, yo no puedo llegar, yo no puedo ver, pero vemos que él, aún en todo obstáculo, aleluya, él pudo llegar y él pudo regresar viendo. Si quieres un cambio, camina. Aunque no vea, aunque no entienda, camina. Lo importante es que ya hay una palabra declarada sobre tu vida. Lo importante es que ya Dios habló sobre tu vida. Yo te digo en esta madrugada, en esta mañana, yo te digo que camines.
Gloria al Señor, porque la palabra que Dios ha declarado se va a cumplir. No mire el lado, no mires hacia atrás, no mire, aleluya, nada de lo que se levante en el camino, sino tú sigues caminando en la palabra que Dios ha declarado sobre tu vida. Gloria al Señor. En la Biblia hay varias historias que vemos que Dios declaró una palabra sobre ellos y hubieron muchas oposiciones. Amén. José, nosotros sabemos que José fue el soñador. Y todo el que está en contra de su sueño es porque no ha soñado. Si Dios ha puesto una revelación, si Dios ha puesto un sueño en tu vida y usted lo cuenta a muchos de sus amistades o a muchos de su familia y no pueden entender o está en contra de su sueño, es porque no ha soñado. Esto es un ejemplo vivo que vemos en la Biblia. José soñó y usted sabe cuando usted escudriña la palabra, cuando José soñó de los matojos, cuando soñó de las estrellas, de la luna, los hermanos se rebelaron en contra de él, pero lo más gloria al Señor que me llama la atención es que para ese tiempo los sueños eran algo profético, era una palabra, Dios hablando a la gente a través de los sueños. Ya había una palabra sobre José, amén. Y José, mírense en esto, José no fue el amigo, no fue el vecino, fue sus mismos hermanos que lo traicionaron, fue sus mismos hermanos que trataron de impedir que esa palabra, aleluya, no se cumpliera. Pero lo más importante y lo más bueno de todo esto es que aunque se levantó, le hicieron lo que le hicieron, José siguió caminando. Primeramente a José lo tiraron en un pozo, gloria al Señor, y José siguió caminando. A José lo vendieron y José siguió caminando. A José lo acusaron de acostarse con la mujer de Potifar y José siguió caminando. Algo que me llama la atención a mí de esto, que hay momentos donde estamos en proceso y mucha gente nos critica, mucha gente, gloria al Señor, hablan de nosotros, nos levantan calumnia, nos señalan y nosotros solamente tenemos que decirle una sola cosa. Dile, no me señales si no conoces mi proceso. Dile, no me señales si no conoces mi proceso. Porque, mírese, nosotros sabemos en esta historia que José nunca se acostó con la mujer de Potifar. Amén, porque está relatado en la Biblia. Pero si nosotros hoy en día podemos pasar esto que le aconteció a José, somos señalados, somos criticados, somos juzgados, amén, y nos ponen, como dicen mucho en la página de Cheo, en la primera plana, amén, nos ponen un sello como que adulteramos, como que fornicamos, como que hacemos tantas cosas malas, pero nunca sabe el proceso, nunca sabe por la situación que nosotros estamos pasando. Sabrá Dios cuántos evangelistas, cuántos pastores, cuántos ministros, cuántas mujeres, cuántos hombres de Dios, cuántos jóvenes inocentes hay y mucha gente señalándolo, mucha gente criticándolo, mucha gente juzgándolo sin saber, aleluya, lo que ellos han pasado. Y nosotros sabemos que esto es mentira porque la Biblia nos lo relata y nos dice a nosotros que José cuando la vio se quitó, aleluya, dejó su ropa y salió corriendo y ella lo acusó y simplemente lo que estaban era ella y él y le creyeron más a ella. ¿Por qué? Porque era la esposa del rey. Y cuando hay mucha gente que tienen poder, que hay mucha gente que tienen verdaderamente un voto más alto que otro, siempre atienden a declinarse a esa persona. ¿Por qué? Por el poder que tiene. Pero José lo metieron preso y José aún siendo inocente y José a lo mejor no entendiendo, pero la palabra se estaba cumpliendo. Es necesario que por el proceso que tú estés pasando, es necesario por las circunstancias que tú estés atravesando, es el plan de Dios. ¿Para qué? Para llegar, aleluya, al destino donde Él te ha enviado. Hay momentos donde nosotros tenemos que pasar por situaciones que nosotros no entendemos. Hay momentos donde nosotros tenemos que enfrentar condiciones que nosotros no nos esperábamos, pero es necesario. ¿Por qué? Porque es enviado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tú lo vas a necesitar cuando llegues al destino al que Dios te ha enviado. Esas son herramientas que tú vas a utilizar para cuando llegues a la palabra a que Dios te ha enviado. Gloria al Señor. Simplemente enfócate en la palabra que Dios ha declarado sobre tu vida. Camina sobre esa palabra, no te desenfoques, sigue caminando, sigue atravesando barreras, sigue enfrentando situaciones.
Gloria al Señor, para que así nosotros podamos entender al final que todo lo que nosotros atravesamos en el camino hacia esa palabra que Dios declaró sobre nuestra vida era necesaria. Gloria al Señor. La Biblia, gloria al Señor, también habla de otra historia. Gloria al Señor. En Génesis capítulo 32, del 22 al 30, habla cuando Jacob luchó con el ángel. Gloria al Señor. Pero si nosotros sabemos que la Biblia dice anterior en Génesis 25, 22 en adelante, que Rebeca cargaba 2 hijos en su vientre y se peleaban entre sí. Y ella dijo, si es así, ¿para qué vivir? Y Jehová le dijo, tienes 2 naciones en tu seno y el mayor servirá al menor. Gloria al Señor, aleluya. Oh, mi alma adora a Dios. Y nosotros, el menor servirá al mayor. Gloria al Señor, el mayor servirá al menor. Gloria al Señor, porque allá el primero que naciera, ese era el que automáticamente, pues era el que quedaba como postulado para dirigir la familia, para ser rey, para ser sacerdote, para ser el que próximo era al mando. ¿Pero qué? Pero aquí vemos que había una palabra, gloria al Señor, sobre, aleluya, sobre José, gloria sobre Jacob, gloria al Señor, que Jacob tenía esa palabra ya declarada desde el vientre de su madre. El mayor, aleluya, serviría al menor. Y nosotros tenemos que entender, gloria al Señor, que ya desde el vientre de tu madre hay una palabra declarada sobre tu vida. Hay momentos donde tú no puedes entender ciertas y tantas cosas que ocurren en tu vida. Gloria al Señor, aleluya. Y tú tienes que entender porque eso es parte del proceso. Simplemente camina sobre esa palabra. Y en esta historia de Jacob y Esaú, gloria al Señor, vemos cómo Jacob, aleluya, pues si nosotros leemos la historia, nosotros sabemos cómo pues él adquirió ser el rey, amén. Pero aquí vemos Jacob necesitaba algo. Jacob necesitaba ser diferente. Jacob necesitaba caminar diferente. Jacob necesitaba un hombre diferente. Jacob decía, yo no puedo ser igual, yo no puedo caminar de la misma manera, yo no puedo hablar de la misma manera, yo no puedo ser el mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a Cristo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y nosotros tenemos que tener un nuevo caminar, nosotros tenemos que tener un nuevo hablar, nosotros tenemos que tener un nuevo pensamiento, amén. Y como único tú puedes conseguir todo eso es cuando tú vas a la presencia de Dios. Pero Jacob, aleluya, fue un poco más allá, porque Jacob dice la Biblia que él peleó con un ángel, gloria al Señor, y usted sabe la historia, él dice, hasta que tú no me bendigas, tú no te vas, gloria al Señor. Y hay momentos donde nosotros pues tenemos que ponernos en esa posición, hasta que yo no rompa esto, que a Dios no le agrada, tú no te vas de aquí, yo tengo que caminar diferente, yo tengo que hablar diferente, gloria al Señor. Y vemos cómo Jacob, aleluya, nació, gloria al Señor, y de nuevo, ahora nace de nuevo espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando él pelea con el ángel, gloria al Señor, él le coyunta la cadera, gloria al Señor. Jacob nunca caminó igual, gloria al Señor. ¿Por qué tú caminas de esa manera? Gloria al Señor, porque yo peleé con el ángel. Primero a lo mejor tú caminabas con un tumbao, primero a lo mejor tú caminabas con los pantalones a mitad, primero tú caminabas a lo mejor con ciertas cosas que a Dios no le agrada, y hoy en día tú caminas diferente, hoy en día tú vistes diferente, hoy en día tú hablas diferente. ¿Eso por qué? Porque tú te puedes decir, yo peleé, aleluya, con el ángel de Jehová, yo fui a la presencia de Dios y yo soy diferente, yo hablo diferente, yo camino diferente. Y eso fue lo que le pasó a Jacob, amén. Jacob peleó con el ángel y su nombre fue cambiado. Primero a lo mejor tú eras el gatillero del barrio, ahora es el evangelista. Ahora a lo mejor tú eras la loca del barrio, ahora tú eres la misionera. A lo mejor tú eres el alcohólico, la alcohólica, el tecato, la tecata, la prostituta, el homosexual, el lesbiano, el homosexual. Gloria al Señor.
Y todo ha cambiado. Ahora tienes un nombre diferente. Ahora eres un evangelista. Ahora eres un misionero. Ahora eres un pastor. Ahora eres un cantante, un adorador de Dios. Gloria sea al Señor. Ahora tu nombre ha cambiado. Gloria sea al Señor. Y eso es porque hay una palabra. Y hay una palabra sobre tu vida. Y tú estás caminando sobre esa palabra. Gloria sea al Señor. Todo el enemigo trató de destruir. El enemigo trató de quitarte del camino. El enemigo trató de que esa palabra nunca se llevara a cabo, pero tú, aleluya, has triunfado, tú has vencido y tú estás siguiendo el propósito al que Dios te ha llamado. Y por eso es que tú caminas diferente hoy, por eso es que tú hablas diferente hoy. Y si tú no lo has hecho y no lo has logrado, sigue peleando, sigue, aleluya, buscando esa presencia de Dios, sigue peleando, gloria sea al Señor, por tu bendición, gloria sea al Señor, porque simplemente está ahí la bendición, está ahí, simplemente búscala, porque ya Dios ha declarado esa palabra sobre tu vida. Amén. Recíbela en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice en la Biblia que los sacerdotes, cuando iban a poner la leña, sacaban la ceniza. Es el tiempo, lo hace el Señor de Moisés, cuando iban a poner más leña, sacaban la ceniza. O sea, que lo que pasó ayer ya pasó, aleluya, y ya es borrón nueva y cuenta nueva, gloria sea al Señor, borrón y cuenta nueva, gloria sea al Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque no podemos vivir en el pasado, no podemos vivir con lo que aconteció años atrás. Nosotros tenemos que borrar todo eso. Dios te ha dado otra oportunidad, camina en esa palabra, gloria sea al Señor, camina en esa palabra que Dios ha declarado sobre tu vida. Dice la Biblia en Lamentaciones que su misericordia es nueva cada mañana. Gloria sea al Señor. Y también dice en Isaías 43:25, yo soy, lo repite 2 veces, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré más de tus pecado, gloria sea al Señor. O sea que lo que pasó atrás, gloria sea al Señor, el pecado, el crimen, lo que tú hayas hecho, gloria sea al Señor, ya Dios, aleluya, borró y no se olvida de tus pecados. No permita que los buzos humanos vuelvan y saquen, aleluya, el pecado y te lo traigan, porque eso es el diablo que permite. Dice la Biblia que Dios tira los pecados al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Pero usted sabe algo, que el diablo es un buzo, porque el diablo se mete y te saca y te estruja el pecado de nuevamente en tu cara y tú te acuerdas y tú te sientes culpable. No, si ya tú te arrepentiste, dice la Biblia que ya Dios se olvidó de tus pecados. Así que sigue hacia adelante, sigue caminando en la palabra que Dios ha declarado sobre tu vida. Mantén esa palabra, no la sueltes por nada, manténla y camina sobre ella. Gloria sea al Señor. Otro hombre, aleluya, en la Biblia que caminó con una palabra fue Sansón. Aleluya. Dios le dio fuerza. Él ganó batalla. Dice la Biblia, tantas batallas, tanto ejército, tantos hombres, aleluya, que él mató, él solo, y él ganó tantas cosas. Pero cuando nació, él le dijo que iba a ser Nazaret. Él no se podía cortarle el cabello. Simplemente una sola cosa tenía que hacer Sansón. Sansón tenía que caminar sobre esa palabra, no cortarse el cabello. Sansón tenía que mantener aleluya, ese secreto y esa palabra de parte de Dios, de Jehová. Amén. Pero una cosa hizo, que Dalila lo durmió. No permitas que Dalila te duerma. No permitas que Dalila, aleluya, te robe o te quite lo que Dios ha declarado sobre tu vida. No entregues a Dalila la palabra que Dios ha declarado sobre tu vida. No le reveles a Dalila aleluya, tus debilidades. Gloria sea al Señor. Cuando nosotros tenemos debilidades como humanos que somos, tenemos nuestras situaciones, tenemos nuestras debilidades, vamos a la presencia de Dios y nosotros confesemos delante del Señor nuestras debilidades, porque la Biblia dice que Él se glorifica en nuestras debilidades. Amén. Pero nosotros, hay momentos donde nosotros perdemos batalla, nosotros nos bajamos de una palabra o perdemos muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque revelamos, aleluya, nuestras debilidades. Amén. Y simplemente
El enemigo puede oír tus debilidades cuando tú las hablas, pero cuando hay algo que verdaderamente tú sabes que tú no puedes, simplemente ve a la presencia de Dios. Dios puede leer tu mente, Dios puede leer tu corazón. Ve a la presencia de Dios, ves y pelea esa bendición, amén, y la recibirás. Porque hay momentos donde nosotros, él dice la Biblia, resistir al diablo y de vosotros huirá, amén. Y hay momentos donde nosotros resistimos y resistimos y resistimos, pero hay un momento donde abrimos nuestros labios, nuestra boca y decimos, ya no puedo más, ya verdaderamente yo no sé más nada que hacer. Y cuando el diablo ya está a punto de irse, ¿por qué? Porque usted y yo ya resistimos. Y cuando él está a punto de irse, que oye que usted dice, ya yo no puedo más nada, ya yo me voy a dar por vencido, ya yo no voy a seguir caminando. El diablo, el enemigo rápido, busca par de secuaces más, gloria al Señor, y los trae ¿para qué? Para seguir haciendo fuerza, para seguir haciéndote la guerra, para seguir haciéndote la vida imposible. ¿Para qué? Para que tú te quites, para que esa palabra, gloria al Señor, no se cumpla en tu vida, para que tú no sigas caminando en esa palabra, para que tú no mantengas esa palabra. Por eso es que vienen los pensamientos en tu vida, donde tú dices, ¿para qué? Eso son mentiras, yo no puedo creer eso. Pero usted sabe algo, que cuando hay una palabra declarada sobre su vida, casi siempre viene lo contrario a lo que es declarado sobre su vida. Sí, eso es así, porque el diablo quiere hacerte verte lo contrario de lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Todo viene en oposición a lo que ha declarado sobre su vida. Amén. Nunca en mi vida yo pensaba estar aquí. ¿Cuándo qué? Cuando yo me metía a drogas 7 días a la semana. Gloria al Señor. Yo vivía todo el tiempo en mi vida, pero yo nunca creía que yo iba a estar ahora mismo predicando a través de YouTube, predicando en las iglesias. Gloria al Señor, teniendo la organización que tengo. Amén. Gloria al Señor. Yo no jamás en la vida creía yo esto en mi vida. ¿Por qué? Porque yo lo que hacía era consumir droga, consumir alcohol todo el día, 7 días a la semana. Pero la gloria es para Dios. Amén. Que esa palabra estaba declarada desde el vientre de mi madre. Había una palabra declarada sobre mí. Amén. Cuando yo pude encontrarme, cuando yo pude chocar, aleluya, con el Cristo, con el Dios soberano, amén, que yo pude entender. Déjame decirte algo, es difícil, no es fácil, pero sigo caminando sobre una palabra. No somos perfectos, pero seguimos buscando la perfección de Dios, amén, y seguimos, aleluya, haciendo la voluntad. Hoy en día hay muchas cosas que tú no entiendes, pero una cosa te digo, sigue caminando, no revele, gloria al Señor, tus debilidades, sino llévala a la presencia de Dios. No te rinda, no permitas que el diablo, aleluya, te baje de la palabra que Dios ha declarado sobre tu vida. Mantén esa palabra, gloria al Señor. Solo tienes que obedecer, aleluya, un mandato, que no se cortara el cabello. Eso es lo único que Sansón tenía que hacer, no cortarse el cabello, amén. Y simplemente Dalila, gloria al Señor, lo durmió. Dalila, nosotros sabemos la historia, varias cosas que hizo y no lo pudo lograr hasta lo último, lo durmió y él reveló, aleluya, sus debilidades. No reveles tus debilidades, llévaselo a la presencia de Dios, porque Dios te puede dar la fuerza, Dios te puede salir. Hay muchas, cuando yo al principio entregué mi corazón a Cristo, yo era un hombre que fumaba, yo era un hombre, aleluya, que tenía vicio, aleluya, y yo fui a la presencia de Dios y yo lo único le dije, Señor, yo no puedo con esto, tú eres el único que me puedes ayudar. ¿Y qué fue lo que hice? Yo tuve que verdaderamente sacrificar, yo tuve que meterme varios días en ayuno, varios días en oración, y gracias le doy a Dios que Él me dio la victoria. Gracias le doy a Dios que Él pudo, aleluya, ayudarme a yo poder salir de esas situaciones y de esas cosas que me estaban verdaderamente estaba todavía amarrado de ellas. Pero cuando nosotros, te aconsejo, ves a la presencia de Dios, pero no suelte esa palabra, no suelte a ella, mantén esa palabra que Dios ha declarado sobre tu vida. Gloria al Señor. Una historia más, gloria al Señor. David caminó sobre una palabra, pero nosotros sabemos la historia, que David era un hombre de guerra. David, hay muchas cosas buenas que decir de él, pero también hay algo que nosotros tenemos que entender que David hizo, que David un día, en un tiempo de guerra, David se quedó en su casa, y para aquel tiempo los reyes tenían que estar en tiempo de guerra, todo el mundo tenía que estar en tiempo de guerra, y dice la Biblia que David se quedó en su casa, y dice la Biblia que se quedó en su terraza, aleluya. Cuando él se paseaba en su terraza, vio a una mujer bañándose,
en el otro lado, y allá deseó esa mujer. David ahí en ese momento se bajó de una palabra que estaba declarada sobre su vida. Amén. Y nosotros sabemos la historia, que fue lo que pasó. Porque ese es otro mensaje. Nosotros sabemos lo que pasó con David en ese tiempo. Pues David se bajó de esa palabra y cometió un gran pecado en los ojos de, aleluya, de nuestro Señor. Amén. Pero vemos cómo él nuevamente se remonta en la palabra. Y eso es otro de los puntos que yo quiero traerte. Si hiciste algo, si te bajaste de esa palabra por alguna razón, si no has podido mantenerla, todavía esa palabra está vigente. Simplemente te toca a ti reconocer, aleluya, delante de Dios, aleluya, y arrepentirte y volver a remontarte en esa palabra y seguir caminando en esa palabra que Dios ha declarado sobre tu vida. Remóntate nuevamente, humíllate, aleluya, delante de Jehová, humíllate delante de Dios y remóntate nuevamente en esa palabra y sigue caminando, aleluya, en la palabra que Dios ha declarado sobre tu vida. Y termino con este ejemplo. Josué, el sucesor de Moisés, Jehová le dijo: como estuve con Moisés, así estaré contigo. No temáis ni desmaye. Gloria sea al Señor. Le voy a leer en Jueces, aleluya, capítulo 1, versos 5 al 9. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No dejaré ni te desampararé. Simplemente esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a todo la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaras en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Simplemente una sola cosa tú y yo tenemos que hacer: no te apartes de este libro, no te apartes de este libro. Amén, aleluya, no te apartes de aquí, que aquí está cómo tú puedes hacer, cómo yo puedo hacer, cómo debemos hacer, gloria al Señor. Pero que este libro tú y yo meditemos de día y de noche, gloria al Señor, y así Jehová nunca se apartará de nosotros. No vivamos bajo la opinión del hombre, no vivamos bajo la opinión de nada, sino vivamos bajo la opinión de la palabra de Dios. Amén, que ella es la que nos guía, ella es la que nos dirige, ella es la que a través de esta palabra nosotros vamos a poder mantener la palabra que Dios ha declarado sobre nuestra vida. Camina sobre esa palabra que Dios ha declarado sobre tu vida. Gloria al Señor. Simplemente yo te aconsejo, mantén esa palabra aún en estos tiempos difíciles. Dios sabía que en estos tiempos difíciles iban a llegar, pero Dios declaró una palabra sobre tu vida con anticipación. Todo no está acabado, todo no está terminado. Simplemente este es el tiempo de preparación, este es el tiempo de búsqueda, este es el tiempo de verdaderamente de tú y yo poder, aleluya, hacer más, aleluya, intimidad con nuestro Dios, amén, con nuestro Señor Jesucristo. Buscar, aleluya, cuál va a ser la dirección cuando todo esto termine, amén. Hay un propósito, aleluya, después de todo esto, después de la tempestad viene la calma, amén. Yo te aconsejo que este es el tiempo de intimar con Dios, intima con Dios, aleluya, y busca el propósito, aleluya, y sigue buscando, aleluya, aleluya, palabra, aleluya, y su dirección, amén, porque nosotros, aleluya, tenemos y debemos seguir caminando sobre la palabra que Dios ha declarado sobre nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oro, Padre, Señor amado, Dios mío, gracias te doy
por esta palabra, Señor Jehová, que ha sido enviada, Dios mío, Señor Jehová, a las naciones. Yo te pido que en esta hora, Señor amado, Dios mío, Señor, tú te glorifiques en cada uno de ellos, que esta palabra, Señor Jehová, pueda penetrar, Señor amado, a sus corazones, Señor Jehová, y esta palabra, Dios mío, cumple el propósito al cual tú las has enviado. Señor amado, yo oro por cada uno de esta gente, para amado de mi siervo, de mi sierva, Señor amado, Dios mío, de tu siervo, Señor Jehová, y de tu sierva, Señor amado, que están escuchando esta palabra, Dios mío, Señor Jehová. Yo te pido, Dios mío, que tú obres conforme a su necesidad, conforme, Dios mío, Señor, a su súplica, Señor Jehová. Para amado, tú conoces, Señor Jehová, su clamor. Tú conoces, Señor amado, Dios mío, oh, para amado, sus oros, Señor Jehová, sus llantos, sus lamentos, tú los conoces, Señor. Pero tú, Dios mío, estarás con ellos. Tú estarás con ellos como poderoso gigante. Tú, Señor Jehová, para amado, estarás dándole, Dios mío, la fuerza que necesitan, Señor Jehová, para mira aquellos que se han quedado sin trabajo, Señor. Señor amado, que no le falte la harina, que no le falte el aceite, que no le falte nada en su hogar, Señor Jehová. Sé tú supliendo, Señor amado, sé tú moviendo, Señor amado, aleluya, para amado, y tocando corazones para que sigan supliéndose unos a los otros, Señor Jehová. Este es un momento donde todo el mundo, Dios mío, tiene que estar en armonía, Señor Jehová, donde todo el mundo tiene que preocuparse uno por los otros, Señor Jehová, donde todo el mundo, Señor, tiene que ayudarse uno a los otros, Señor Jehová. Señor, para amado, yo me encargaré en esta hora de darte la gloria y de darte la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.